¿Usted está listo, yo no? Mureto, ¿estamos listos? Es corto hoy. Hermanos, gracias le doy a Dios, ¿verdad?, por la oportunidad de predicar el Evangelio. I thank the Lord for the opportunity to preach the gospel. Siempre digo que no soy digno de él, de hacerlo. Pero I always say that I am not worth it of preaching the gospel, Dios me ha hecho digno de predicar su santa palabra. but God has made me worthy to preach His word. Y hoy, hermanos, vamos a... Antes de empezar, quiero darle las gracias, ¿no?, a todos los que nos siguen por las redes sociales. And before I start, I want to thank all of those that are following us on social media, Y obviamente a todos ustedes que están aquí and if one of you disfrutando, ¿no?, de oír la palabra de Dios, el pan de vida. that is here listening to the word of God. El título del mensaje, mis amados hermanos, The title of the message today son los prerequisitos de la segunda venida de Cristo. are the pre-requirements of the second coming of Christ. Los vamos a ver desde una perspectiva mesiánica. And we will be looking at this from a messianic viewpoint. Vamos a ver, el Pastor White leyó esta mañana este versículo y vamos a comenzar con él. And Pastor White read this verse this morning, Es 1 Corintios 11:26. 1 Corinthians 11:26. Yo se lo voy a leer. I will read in Spanish, Oramos y comenzamos la predicación. then we'll pray and start with the preaching. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Let us pray. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Father, thank you for your love and your mercy. gracias por la oportunidad de predicar tu palabra, Thank you for the opportunity to preach your word, porque como bien dice este versículo, Señor, because as this verse says, nuestra vida tiene que ser vivida our life has to be lived, predicando todo el tiempo el Evangelio preaching all the time your word, the gospel, hasta que tú vengas. until you come. Ayúdanos, Padre, a entender, Help us to understand, a tener mejor conocimiento de la cosmovisión que hay hoy en día, to have a better understanding of the viewpoint of this world, y ayúdanos, Padre, and help us, O Lord, a tener cada día más compromiso contigo, Señor. to be more committed to you, Porque en el nombre de Jesús lo pido. because in the name of Jesus we pray. Amén, amén. Amen. Hermanos, en la Biblia In the Bible, hay dos prerequisitos primordiales there are two requirements that are essential para la venida de Cristo. for the second coming of Christ. Es importante aclarar algo. It is very important to clarify something. La iglesia The church y el pueblo judío, and the Israel, Israel, son dos instituciones diferentes. they are two different group of people. Nosotros, aquí en nuestra iglesia, Here in our church, no creemos en la teología del reemplazo. we don't believe in the church replacement O theology. sea, la iglesia no sustituye a Israel. The church doesn't replace Israel. La iglesia tiene un fin, The church has an end tiene una escatología, and an eschatology, e Israel tiene otro fin. and Israel has another end. Como ustedes saben, nuestro fin es el rapto de la iglesia. And you know that our end is the rapture of the church, El fin de Israel es con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. and the second coming is that define Israel's end. Hay que tener eso bien claro. And we have to clarify that. Las escrituras son bien claras The Bible is very clear en que la segunda venida de Cristo that the second coming of Christ es un evento completamente separado al rapto de la iglesia. is something that is very different from the rapture of the church. Es completamente separado del rapto de la There iglesia. are two different events. Vamos a ver, hermanos, es importante también aclarar And it's very important to clarify que la tribulación, that the tribulation, lo que da comienzo a la tribulación, what will start the tribulation, no es el rapto de la iglesia. it will not be the rapture of the church. Quiero que estén claros que lo que da comienzo a la tribulación I want you to no be es el clear rapto de la iglesia. that what start the tribulation period is not the rapture of the church. El periodo de tribulación es un periodo de 7 años, como ustedes saben, al And final de los tiempos. Time for the tribulation, it is 7 years, Bien descrito, bien definido desde Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 19. and it is well defined from Revelations 12 through Del 6 al 19. from chapter 6 through 19.
Y como bien lo indica Jeremías 37, And as Jeremiah also clarified this, tiempo de angustia para Jacob. it will be a time of sorrow for Jacob. Hermanos, lo que da comienzo a la tribulación What will start the tribulation, no es el rapto. it is not the El rapture. rapto puede suceder hoy mismo mientras yo estoy hablando. The rapture can happen today as I am speaking. Lo que da comienzo a la tribulación es la firma del pacto de Israel con el anticristo. And what will start the 7 years of tribulation will be the peace signature. Está bien claro en Daniel 9:27, And it is very clear in Daniel chapter 9:27, Isaías 28 del 15 al 18. Isaiah 28:15 through 18. Así que, mis amados hermanos, nuestro rapto, el rapto de la iglesia, puede ser en cualquier The momento. rapture of the church can happen at any time. Como bien dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:3, And 1 Thessalonians says 5:12 que cuando digan paz y seguridad, that when they say peace and tranquility, entonces vendrá sobre ellos and then it will come upon them destrucción repentina. sudden destruction. Bien, para poder entender To understand los requisitos de la segunda venida, the pre-requirements of the second coming, tenemos que entender bien we have to understand clearly qué pasó con el rechazo de la mesianidad de Cristo. what happened when the people of Israel rejected Christ. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. And we can see this in Matthew chapter 12 En Mateo, mis amados hermanos, del capítulo 4 al capítulo 12, and in Matthew from chapter 4 through 12. el Señor Jesucristo estaba haciendo milagros, The Lord Jesus Christ was doing miracles, milagros bien particulares, and these miracles were very specific con dos objetivos. with two main purposes. Autentificar To authenticate su persona his person y darle también validez al mensaje, el Evangelio del Reino. and to authenticate the message of the kingdom. Pero en el capítulo 12 sucede algo peculiar, But in chapter 12, something very peculiar takes place, y es el rechazo de la mesianidad de Jesús. and it is the rejection of Jesus as the Messiah. Hermanos, Cristo llevó durante estos capítulos de Mateo, del 4 al 12, And between chapter 4 through 12, Christ, estaba llevando a los líderes y al pueblo de Israel he was taking the Jewish leaders and the community a que tomen una decisión for them to make a decision sobre la persona de Jesús, que él era el Mesías, to accept him as the Messiah y tomen una decisión en respecto al Evangelio del Reino. and to make a decision concerning the gospel of the kingdom. Hermano, si usted, o amigo, si usted está aquí hoy, And my friend, if you are here today, no es por casualidad, it is not because of happenstance. es porque Cristo te ama It's because Jesus loves you y Él también te está llevando, and he's leading you. te está forzando, llevando He's leading you to a place para que tú tomes una decisión for you to make a decision con relación a la persona de Jesucristo relating his person, the Lord Jesus Christ, y al Evangelio eterno que estamos predicando. and to the eternal gospel that we are preaching. Que Él murió por ti, por mí, por nuestros pecados, That he died for you and for me and for our sins. resucitó, fue sepultado, He was buried. resucitó el tercer día, He resurrected on the third day. ¿ah? Y si tú pones tu fe en Él, And if you place your faith on him, no es nada, tú no tienes mérito ninguno en la salvación. you don't have any works or merits in Si salvation. tú pones toda tu fe en ese Cristo de la gloria, If you put all your faith in the Christ of glory, tú serás salvo. you will be saved. Ese es el santo evangelio. And that's the holy gospel. Voy a hacer una pregunta. I'm going to ask a question. ¿Recuerdan cuando estudiamos las señales del Mesías? Do you remember when we studied the signs of the Messiah? Que fueron 3 milagros en específico que There- hizo Jesús. There were 3 miracles that Jesus specifically performed. 3 milagros que yo le llamo milagros mesiánicos. And these miracles, I call them the messianic miracles. 3 milagros que solo Jesús podía hacer. Only Jesus could do these things. Como dijimos, Moisés, Elías, As we said, Moses and Elijah.
y Eliseo hicieron grandes milagros, and Elisha, they made great miracles, pero estos tres solo lo podía hacer el Mesías. but these three only the Messiah could accomplish. E hicimos dos partes, ¿verdad? And Las we señales do- del Mesías parte 1 And we had two sermons, the first part y la segunda parte, las señales del Mesías parte 2. and ¿Alguien me puede the decir sign uno of the de estos tres miracle. milagros Can any of you remember one of de these los que signs? estuvieron aquí? That ¿Uno if de you esos were tres here- milagros? Perfecto. No, perdón, no, hermano. La primera es la curación de un judío leproso. Okay, the first one is when Jesus healed one of the lepers, Hermano, la a resurrección Jewish de one. Lázaro es la La- primera señal de Jonás. The first one, the resurrection of Lazarus, is one of the resurrection Usted lo dijo, relating es la primera Jonah. señal de Jonás. And he's right, it's one of the first signs concerning Jonah. Pues los tres milagros mesiánicos, rapidito, And simplemente lo voy a mencionar. And I'm gonna just mention them again. Milagros que solo el Mesías podía hacer. This miracle only the Messiah could do. La curación de un judío leproso. The healing of the Jewish leper En el capítulo 12 de Mateo, in, el que vamos a estudiar hoy, in chapter 12 of Matthew, and we will be looking at the passage today. es la expulsión de un demonio que causa mutismo, que Y- causa que la persona no puede hablar. He expelled a demon out of a man that was mute, and that caused him to be mute. Y el tercer milagro mesiánico And the third one, es la apertura de la vista, o sea, darle vista a un ciego de nacimiento. he gave sight to a man that was born blind. Hermanos, cuando se le lleva a esta persona que estaba muda al Señor Jesucristo en el capítulo 12 de Mateo, When they take this man that was mute to the Lord Jesus Christ in Matthew chapter 12, el Señor Jesucristo lo sana. the Lord Jesus Christ healed him. Dice Mateo en versículo 22, dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, And in verse 12, he said that they brought him a man that was blind and mute, y le sanó de tal manera and he healed him in such a way que el ciego y mudo veía y hablaba. that he had sight and he spoke. Esto provocó, en el versículo 23 de Mateo, And this goes in Matthew chapter 12. que la gente chapter 12, preguntara, ¿será este el hijo de David? and they asked this question, is this the son of David? Siendo esto un título mesiánico, ¿no? And this was a title given for the El Messiah. Señor lo estaba llevando para que tomaran una decisión. The Lord was leading them to make a decision Si él era el hijo de David, el Mesías esperado, to whether he was the Messiah whom they were waiting for, y obviamente le estaba ofreciendo el reino. and obviously he was giving them the kingdom. Después del capítulo 12 de Mateo, And after Matthew chapter 12, el Señor Jesucristo siguió haciendo milagros, he continued performing miracles, pero después del rechazo que sucede aquí en el capítulo 12, but after he was rejected in chapter 12, el propósito de los milagros de Jesús era distinto. the purpose for his miracle were different. Era preparando a sus apóstoles He was preparing the apostles para que hicieran la tarea que hicieron to perform the duty that they had to do, y que está descrita en el libro de los Hechos. and it is described in the book of Acts. Pero mis hermanos, el Señor Jesús lo fue llevando a que tomaran la decisión con relación a su mesianidad, And he was leading them to make that decision concerning him as the Messiah. y el pueblo dejó esa decisión a los líderes, And the people left the leader to make that decision. a los fariseos, a los saduceos, The Pharisees and the a los Sadducees escribas. and the scribes. ¿Y qué sucedió? And what happened? En el versículo 24, In verse 24, si los fariseos, hermanos, decían que sí, que era el hijo de David, if the Pharisee will say that he was, yes, the son of David, pues obviamente iban a aceptar la mesianidad de Cristo. obviously they were accepting him as the Messiah. Pero Jesús no estaba en el molde, el Mesías que ellos estaban esperando, But the Messiah that they were waiting for no venía, no es Jesucristo como vino no estaba en el molde farisaico. he wasn't in that mold that they had as the Messiah for them. Ellos esperaban un Mesías que hablara y que hiciera las cosas que ellos entendían que tenía que decir. They were waiting for a Messiah that will do and say what they were waiting for him to do and say. En otras palabras, estaban esperando otro fariseo como Mesías. And in other words, they were waiting for another Pharisee to be the Messiah. ¿Y qué decidieron los líderes y llevaron al pueblo también a decidir? And what happened that the leader will make that decision? Lo vemos en el versículo 24. And we'll see this in verse 24. Mas los fariseos al oírlo, But the Pharisees heard it. decían, They said, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú,
príncipe de los demonios. This fellow does not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the devils. Y cometen lo que llamamos el pecado imperdonable. And they commit the unforgivable sin. Vamos a aclarar un poco And let us clarify this. qué es el pecado imperdonable, What is the unforgivable sin? porque hay mucha confusión en nuestros días. Because people are confused with this in these days. La blasfemia contra el Espíritu Santo. The blasphemy against the Holy Spirit, Hermanos, el pecado imperdonable the unforgivable sin, no es un pecado individual, it is not an individual sin. es un pecado nacional. It is a national sin. Es un pecado que cometió el pueblo de Israel, It is a sin that the people of Israel committed. estando presente Jesucristo, Jesus being present, rechazando su mesianidad. they rejected him as the Messiah. Y por tanto no es un pecado individual. Because of this, it is not an individual sin. El único pecado imperdonable es la incredulidad, mi amado. The only sin that cannot be forgiven is unbelieving, that you don't believe in Christ. ¿Y por qué fue imperdonable? And why was this sin unforgivable? Porque en el año 70, Because in 70 BC, como el Señor Jesucristo profetizó, as the Lord Jesus Christ prophesied, Jerusalén fue destruida, Jerusalem was destroyed, el templo fue destruido the temple was destroyed, y el pueblo judío fue dispersado. and the diaspora came. All the Israel people was displaced. No importa ya lo que ellos hicieran, It didn't matter what they will do, el Señor pasó sentencia, and the Lord hizo juicio made judgment, y dijo que en el año 70 no quedaría piedra sobre piedra que no and fuera he said derribada. that stone will not remain upon stone. Y en ese año 70 murió más de 1 millón de judíos. And in that year, more than 1 million of Jewish people died. Pero no significa, mis amados hermanos, That doesn't mean, my brethren, que de manera individual that as an individual, hubo personas allí que fueron, cuando sucedió el pecado imperdonable, luego de él, hubo personas que fueron salvas. and after this sin, people were saved. Pero fue un pecado nacional, no individual. But it was a national sin, it wasn't an individual sin. Pero, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con nosotros los gentiles But what al ver ese happened? rechazo? To us as Gentiles, when they rejected Christ. Se lo dice Romanos 11 del 11 al 15. Romans 11, Del 11 al 15. from 11 to 15. Vino la salvación a nosotros los gentiles. Salvation came to us, the Gentiles. Yo se lo voy a leer rapidito. I'm going to read that quickly. Todo esto estamos haciendo una buena base And we are building up a foundation para poder entender to understand los requisitos de la segunda venida de the Cristo. requirements of the second coming of Christ. En Romanos 11 dice lo siguiente, Romans chapter 11 says this, versículo 11 al 15. from verse 11 through 15. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Verse 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Verse 13. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Verse 14. Pero si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Verse 15. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Hermanos, por el rechazo dentro del plan de Dios, Inside the plan of God and this rejection, por el rechazo de Israel, because of the rejection of Israel, vino la salvación a los gentiles. salvation a came to nosotros. the Gentile, to us. Hermanos, la señal, vamos a hablar un momentito, porque estas personas le pidieron al Señor señal. And let's talk for a little moment about the sign that these people asked the Lord. Como si el Señor Jesucristo As if the Lord Jesus Christ no le hubiese dado señales. had already given them signs. Como ya hemos visto, le dio varias señales. He gave them a few signs. Y como quiere, en el versículo 38 demandan una señal. And in verse 38, they demand for a sign.
Y el Señor Jesús le indica claramente, And the Lord Jesus Christ indicated already to them, la generación malvada this evil generation, demanda señal. they are asking for a sign. Ya el Señor había dado varias señales de que Él era el Mesías. And the Lord already had given them significant signs that he was the Messiah. Pero ellos insisten en demandar señal. And they were demanding another sign. Y el Señor dice, señal no le será dada, And he said, another sign will not be given, excepto una, but one. la señal de Jonás, The sign of Jonah. de la que estuvo hablando el hermano Pablo. And that was the one that Brother Pablo mentioned. Estamos en vivo. Tenemos dificultades técnicas. Seguimos. We will continue. Pues ellos demandaron señal adicional, como si el Señor no hubiese demandado señal. And they asked for another sign as if the Lord already had not given them a sign. Y el Señor le dice, And the Lord said to them, señal no le será dada a esta generación perversa, another sign will not be given to this generation, excepto una señal adicional, but another sign, la señal de Jonás. but the sign of Jonah. La señal de Jonás, The sign of Jonah, hermanos, es la resurrección. it is the resurrection. Jonás Jonah, estuvo muerto. he was dead. Recuerden que el Señor lo envía a Nínive a predicar, The Lord sent him to Nineveh, y él arrancó para Tarsis, para España. and he went to Tarshish, which is Spain today. Hermanos, si el Señor lo envía a usted a Jayuya, And if the Lord sent you to Jayuya, aunque usted arranque para Ceiba, terminará en Jayuya. and even though if you go to Seiba, you will end up in Jayuya. Esa es la soberanía de Dios. That's the sovereignty of God. Pues Jonás, en desobediencia, And Jonah, being disobedient, arranca para Tarsis he went to Tarshish, y sucede la catástrofe que sucede y él se ahoga. and the event happened where he drowned. Realmente muchos creen que Jonás estuvo vivo esos 3 días dentro de este gran pez. And many people believe that Jonah was alive inside the belly of the whale. Pero realmente, si ustedes leen el capítulo 2 de Jonás And if really you read chapter 2 of the book of y Jonah, lo leen con detenimiento, and you stop to read it, él ora al Señor desde el Seol, he su prayed to the alma, Lord from Sheol, his soul prays. y el Señor le da la oportunidad y Jonás resucita. And the Lord gave him the opportunity and he was resurrected. Y esa es la señal de Jonás, And that's the sign of Jonah, la resurrección. the resurrection. Pero esa señal, mis amados hermanos, como aquí lo estudiamos anteriormente, But that sign, as we have seen that before, aunque es una señal, even though it is one sign, viene en 3 ocasiones. it comes in 3 occasions. La primera ocasión la dio el hermano Pablo, The first occasion, Brother Pablo mentioned that, que es la resurrección de Lázaro. it was the resurrection of Lazarus. Eso está en Juan capítulo 11, It's in John chapter 11, del 1 al 44. from verse 1 through 44. El Evangelio de Juan The book of John hace un hincapié profundo en este hecho it makes a good foundation for this event, y nos presenta and it displays que el Señor dio esta señal de resurrección. that the Lord gave a sign of the resurrection. Son 3 señales, es una señal en 3 ocasiones. It is one sign in 3 different occasions. ¿Qué pasó en esta primera señal de Jonás? What happened in the first occasion with Jonah? En la resurrección de Lázaro, In the resurrection of Lazarus. ellos rechazan la señal. They rejected that sign. Y no solo rechazan la señal, And they not only rejected that sign, ahí toman la decisión they made the decision de que hay que matar a Jesús. that they had to kill Jesus. La segunda señal de Jonás The second sign of Jonah es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. is the resurrection of the Lord Jesus Christ. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Is the resurrection of the Lord Jesus Christ. que también la rechazan. And they also rejected this one. ¿Recuerdan cuando los líderes le pagan a los guardias para que digan que se robaron el cuerpo? Do you remember when the leaders paid the guards so that they would say that they stole the body? Ahí rechazaron
¿verdad?, la señal de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. They rejected the sign of the Lord Jesus Christ, of the Pero el resurrection. rechazo oficial, But the official one, lo podemos ver en una segunda ocasión, we will see this in a second occasion en Hechos 7, in Acts chapter 7, cuando apedrearon a Esteban. when they stoned Stephen. ¿Cómo lo sabemos? How do we know this? Porque inmediatamente en Hechos 8 Because in chapter 8, comienza la predicación a los gentiles. the preaching to the Gentile takes place. Hermano, la tercera señal de Jonás, The third sign of Jonah, la primera es la resurrección de Lázaro, the first one is the resurrection of Lazarus. la segunda, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, The second one is the resurrection of the Lord Jesus Christ. y la tercera es la resurrección de los dos testigos And en la mitad de la tribulación. And the third one is the resurrection of the two witnesses in the midst of the tribulation. Hermanos, rechazaron la primera, They rejected the first one, rechazaron la segunda, they rejected the second one, pero van a aceptar la tercera. but they will accept the third one. Los dos testigos, The two witnesses, algunos dicen some say que son Elías y Moisés, that it is Moses and Elijah por el tipo de milagros que ellos hacen. because of the miracle that they perform, Otros indican que es Elías y Enoch. and some say that it is Enoch and Elijah. Otros dicen que van a ser dos personas del momento, ¿no? Dos judíos del momento, And some say that it will be two guys, from a Jewish guy from the moment, que vienen en el espíritu de Elías y de Moisés. that they will come in the spirit of Moses and Elijah. Hermanos, lo que la iglesia no va a poder terminar, What the church will not be able to accomplish, que es la predicación del evangelio en todo el mundo, it will be the preaching of the word throughout the whole world. lo va a terminar el pueblo de Israel. The people of God, Israel, will do it. Lo va a terminar los dos testigos en Israel y Jerusalén The two witnesses in Jerusalem and Israel, y los 144,000 israelitas and the 144,000 Jewish en todo el mundo. in the whole world. Ahí será predicado el evangelio en todo el mundo. There will the gospel be preached to the whole world. Israel por primera vez va a cumplir su propósito, For the first time, Israel will accomplish its purpose, que es enseñar a las naciones which is to teach all nations quién es Yahvé el glorioso. who is Yahweh, the glorious one. Pues estos dos testigos These two witnesses, van a estar predicando el evangelio they will be preaching the gospel en los primeros 3 años y medio, in the first 3 years and a half. van a ser asesinados por el anticristo They will be killed by the Antichrist, y van a resucitar a los 3 días y medio. Dice que toda la tierra lo va a ver. and they will be resurrected 3 days and a half later, and the whole earth will watch it. Van a ver sus cuerpos muertos They will see their bodies laying down dead en la plaza de Jerusalén. at the plaza in Jerusalem. Por eso es que yo digo, hermano, And this is what I'm saying, que este libro that this book, está más actualizado que el periódico de mañana. it is better updated than a newspaper for tomorrow. ¿Cómo es posible que toda la tierra vea los cuerpos de los dos testigos How is that possible that the whole earth will watch the two witnesses there? si no tenemos los sistemas de satélite, de televisión, If de we, internet? we don't have the satellites and the TV and all the system. La Biblia se anticipa al futuro, hermano. The Bible tells you a glimpse of the future. Si usted quiere saber el futuro, If you want to know the future, lea la Biblia. read the Bible. Hermanos, los fariseos, el Señor Jesús en el capítulo 23 In chapter 23, the Lord Jesus Christ, hace la denuncia contra los escribas y los fariseos, ¿no? he denounces the Pharisees and the scribes, Y le indica and he indicates to them todos los pecados básicamente de ellos, all their sins. todos los pecados de ellos, He points out all their sins, y luego se marcha, and then he leaves, y con eso nos da a entender, and with this we understand básicamente está completo el That- rechazo. it is completely the rejection of him. Vamos a ver ahora, vamos a entrar de lleno And now we will go in full a los prerequisitos de la segunda venida de Jesús. the requirements to the second coming of Christ. Son dos prerequisitos. There are two requirements. Vamos a ver, pero rápido, lo voy a hacer rápidamente. We will look them truly fast. Vamos a ver 5 pasajes We will look at 5 passages donde nos habla claramente where they talk clearly de los requisitos the, para que venga el Señor Jesús en la segunda venida. the requirements for the Lord to come in his second coming.
Lo pueden apuntar, que son claves estos You pasajes. can write them down. There are key passages. Levítico 26, Leviticus chapter 26, 40 al 42. 42 to 42. Yo se lo leo, ustedes me pueden seguir. I will read them and you can follow. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos. Y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pueblo, me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también de mi pacto con Abraham me acordaré, y haré memoria de la tierra. Hermanos, aquí el Señor aquí la palabra, Dios nos está diciendo Here, the word of God is telling us que el pueblo de Israel cometió un pecado en particular. that the people of God committed a particular sin, Dice su iniquidad. their iniquity. No está hablando de muchos pecados, sino uno en específico. It's not talking about many things, it's talking about a specific one. Y está diciendo que para que el pueblo de Israel pueda disfrutar de las bendiciones del pacto abrahámico, And for the people of God to enjoy the Abrahamic covenant, tienen que reconocer su iniquidad. they had to recognize their iniquity. Vamos al otro pasaje bíblico. Let's go to the other passage, Jeremías 3, Jeremiah chapter 3, del 11 al 18. 11 through 18. Yo le voy a leer del 13 en adelante rapidito. I will read this quickly. En Jeremías 3, Jeremiah chapter 3, versículo 13, comienzo. verse 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Verse 14. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo. Y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá pensamiento, ni se acordarán de ella, ni le echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová de Jerusalén. Todas las naciones, All the nations, esto también está claro en Zacarías, ¿no? Zacarías It is- 14, 16. clearly in Zechariah 14:16, De que todas las naciones tendrán que ir a celebrar la fiesta de los tabernáculos. that all the nation will have to go and celebrate the Feast of the Tabernacle La fiesta de Sukkot. and the Feast of Sukkot. Pero que para que todo esto suceda, And for all this to take place, tienen que reconocer they had to acknowledge su maldad, their wickedness, su maldad. their evil. En Zacarías, vamos al otro versículo, And the other chapter or verse, Zacarías 12:10, Zechariah 12:10, dice lo siguiente: it says the next. y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Hermanos, Brethren, para que el Señor Jesucristo venga, for the Lord Jesus to come back, el pueblo de Israel the people of Israel, tendrán que reconocer dos cosas. they had to recognize two things. Primero, The first one, reconocer su pecado, they had to recognize their sin, que rechazaron la mesianidad de Cristo, that they rejected Jesus as the Messiah, y los mismos líderes and the same leaders y todo el pueblo and the whole people, tendrán que pedirle a gritos they will have to cry and ask the Lord que Él venga. for him to come back. Tendrán que mirar al que traspasaron They had to see the one that they pierced
y rogar por su regreso. and they had to proclaim for him to come back. Oseas 5:15 Hosea 5:15, dice así: it reads like this: andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. I will go and return to my place till they acknowledge their offense, and seek my face in their affliction. They will seek me early. ¿Recuerdan la angustia de Jacob? Jeremías 37. You remember the suffering of Jacob, Jeremiah 3 or 7? Jeremías 37. 37. ¿Cuál es el lugar de Dios, mi amado hermano? Which is the place of God? El cielo. The heavens. ¿Cuándo el Señor dejó el cielo? When did he leave heaven? ¿Cuándo Él dejó el cielo? When did he leave heaven? Cuando se encarnó en Jesús. When he became flesh in the Cuando Lord la Jesus. segunda persona de la Trinidad vino, ¿no? When the second person of the Trinity became flesh. Y Él dijo, andaré y volveré a mi lugar. He said that he will go and return to his place. Volvió a su lugar cuando ascendió desde el monte de los olivos. He went back when he ascended in the Mount of Olives, Y no volverá and he will not return hasta que ellos no reconozcan su pecado until they acknowledge their offense y busquen su rostro. and seek his face. Y en su angustia, en la tribulación, And in their affliction, the tribulation, lo buscarán. they will seek him early. Hermano, vamos a ver el último pasaje. And the last passage that we will see Es Mateo 23, is Matthew chapter 23, del 37 al 39. 37 through 39. Mateo 23, 37 al 39. Matthew 23, 37 through 39. Dice así la palabra del Señor. The Bible reads like this. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os he dejado desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, qué irónico. What an irony. Lo que el pueblo temía, What the people feared, lo que el pueblo de Israel temía, what the people of Israel were fearing, si reconocían la mesianidad de Cristo, if they would recognize the Messiah, the Lord Jesus, era que el pueblo romano iba a destruir su santo hogar, el templo, y lo iba a dispersar. that the Roman people were going to destroy the temple and disperse them. Sin embargo, fue al contrario. And it was the other thing that happened. Por ello no aceptarlo, Because they didn't accept him, fue que sucedió esto. this is why it took place. Es irónico. It is an irony. Y cuando dice, desde ahora no me veréis, And when he said that you shall not see me from now on, esto es un saludo mesiánico. it is a messianic greeting. Cuando dice, bendito el que viene, It says that blessed is the one that cometh. bendito el que viene en el nombre del Señor. Blessed is the one that cometh in the name of the Lord. Entonces, mis amados hermanos, tenemos que estar claros. We have to be clear. Esto nos tiene que dar una idea It has to give you an idea de por qué why es no me gusta decirle antisemitismo. Me gusta porque de Sem vienen también los descendientes de Ismael. And I don't like to use the word anti-Semitism because the people of Sem, Porque los descendientes de Ismael okay, the descendant of Ishmael, son también semitas. they are Semites. Por eso me gusta mejor llamarle anti-israelismo. And I like to call them anti-Israelites. Por eso ustedes ven que Satanás, This is why Satan, a través de la historia, throughout history, como pasó en el libro de Esther, as it happened in the book of Esther, como pasó tan recientemente con Hitler, and it's even recently when it happened with Hitler, Satanás quiere destruir Satan wants to destroy el pueblo de Israel. the people of Israel. ¿Por qué? Why? No quiere que llegue este momento. They don't want this moment to come. No quiere que llegue el momento en que Israel vea a quien traspasaron, They don't want Israel to see who que they Israel pierced, reconozca su pecado and that they will recognize their sin, y que pida que venga su Mesías. and that they will ask for the Messiah to come back.
Si Satanás logra la destrucción del pueblo de Israel, And if Satan can accomplish the destruction of the people of Israel, él se mantiene libre por la eternidad. he will be free throughout eternity. Pero la palabra de Dios está establecida. And the word of God is being established. Satanás está ahora en su tercera morada. He is in his third dwelling place. ¿Cuál es la primera morada de Satanás? Which is the first dwelling place of Satan? El trono de Dios. It was the throne of God. Él era un querubín protector, He was a cherubim that protected, encargado de la alabanza and y he de la was santidad del trono de Dios. in charge of the praises and of the holiness of the throne of God. La segunda morada de Satanás fue el Edén. His second dwelling place, he was Eden. La tercera morada de Satanás es actual, And now the third place is right now here. como dice Efesios 6. As Ephesians chapter 6 Está en las says, regiones celestes, he is in the celestial places. la atmósfera y las regiones celestes. He's in the atmosphere. Pero tiene acceso al tercer cielo para acusarnos. But he got access to the third heaven to accuse the brethren. Pero hermano, la cuarta morada de Satanás But the fourth dwelling place of Satan, será, como dice en Apocalipsis 12, it will be, as Revelation chapter 12 says, será aquí en la tierra. it will be here in the earth. Él y todos sus ángeles malignos Him and all his angels, evil angels, estarán aquí confinados a la tierra en su cuarta morada. they will be confined to the fourth dwelling place. Cualquiera no quisiera estar en la tribulación No one would like to be in the tribulation en el tiempo en que Satanás esté confinado aquí a la tierra. during the time that Satan will be confined to the earth. ¿Cuál es la quinta morada de Satanás? And the fifth dwelling place for Satan, Apocalipsis 20, el abismo. chapter 20 of Revelation, is the abyss, the hole, mil the años. dwelling place. Y la, For 1,000 years. sexta y última morada de Satanás, And the sixth one and the last one, el lago de fuego que arde con azufre. the lake of fire that is burning with brimstone. Él con todos los inconversos, Him with all the Todos sus ángeles believers malignos. and all his angels. hermanos, si Satanás logra destruir al pueblo judío, If Satan can accomplish to destroy the people of God, the Jewish people, su plan tendría éxito. he will have success in his plans. Pero gracias a Dios que su palabra But thank the Lord for his word. no puede ser violada. It cannot be broken. Entonces, resumiendo, And to summarize, los dos prerequisitos desde el punto de vista mesiánico the two requirements for the messianic return, para que Jesús venga, for the Lord to come back, primero que Israel confiese su pecado nacional is that Israel will confess their national sin, y segundo, and the second one, que le ruegue que Él venga. it will be for them to plead with him for him to come back. Vamos a dar algunos pequeños consejos Let's give some advice. antes de que venga el Señor Jesucristo. ¿Cómo tenemos que estar atentos? How do you need to be seeking him? Creo sinceramente, mis amados hermanos, I believe truly que nuestra generación podría ser la última generación. that our generation could be the last one. Y por eso tenemos que vivir siempre velando. And this is why we have to be always watching. Mira lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3, yo lo leo. 2 Timothy chapter 3, Ustedes me pueden seguir. he will read and you can follow. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios. Esto es lo peor, hermano, And this is the worst one, que tendrán apariencia de piedad. that they will have an appearance of ¿Usted godliness. sabe qué significa eso? Do you know what this means? Que usted cree que son cristianos. You will believe them to be Que Christians, tendrán apariencia de piedad, that they have an appearance of godliness, pero negarán la eficacia de ella. but they will deny. A esto se evita. Those avoid. Dice 2 de Pedro capítulo 3, 2 Peter chapter 3, sabiendo primero esto, knowing this first, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia that in the last day men will come according to their concupiscence, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? and they will come and say, where is his second coming? Porque desde el día en que los padres durmieron, Because the day from when our father fell asleep, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. all things remain the same as from the beginning.
Hermanos, ante los burladores These people that will be mocking, que se burlan de nosotros porque tenemos la esperanza en Cristo, and they will be mocking us because we had the hope in Christ, tenemos que tener una actitud de compasión, we had to have an attitude of compassion, amarlos to love them, y predicarles el Evangelio. and to preach the gospel to Porque como them. decíamos en Primera de Corintios, Because as we say in 1 Corinthians, tenemos que predicar el Evangelio hasta que Él venga. we had to preach the gospel until he comes. Y dice, y voy a terminar con esto, And we will be finished with this. Lucas 21:26, Luke Lucas 20, 21:36, 21:36. velad pues en todo tiempo orando, Watch in all time, praying que seáis tenidos por dignos that you de will escapar be worthy to escape de todas estas cosas que vendrán of all these things that will come, y estar en pie and to stand delante del Hijo del Hombre. before the Son of Man. Solo escapamos nosotros a través del arrebatamiento. We will only escape through the rapture. Mi amigo, que My estás aquí, friend that's here, algún día enfrentarás a tu Creador. one day you will face your Creator. Si Él no es tu Salvador, If He's not your Savior, será entonces tu juez. He will be your judge. Oremos. Let us pray. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Thank you, Lord, for your love and your mercy. Gracias por la oportunidad de predicar tu santa palabra. Thank you for preaching your holy word. Padre, y hacemos un pequeño llamado porque del Espíritu Santo lo siento así. And I will make a call because I feel the Holy Spirit doing so. Si hay alguien aquí que no conoce a Jesús If there is someone that doesn't know Jesus y quiere conocer al Cristo de la gloria, and you want to know the Christ of glory decirle, Señor, perdonas mis pecados, and you want to say, Lord, forgive my sins, te acepto como mi Dios y Salvador, I receive you as my Savior, levanta la mano y bájala rápidamente. you can raise your hand Si hay alguien aquí and que no, lower your que no hand. conoce a Jesús, If you don't know Christ, levante la mano y diga, yo quiero pasar la vida eterna con Jesús. you can raise your hand and say, I want to spend eternity with the Lord Jesus Christ. Amén. Amen. Todos somos cristianos. All are saved. Hermano cristiano que está aquí, My brother, if you are Christian and you're here, vamos a hacer un compromiso con el Señor. let's make a commitment with the Lord. Señor, decirte que darle todas las gracias You have to give him all thanks por morir por nosotros en la cruz for him for dying on the cross, y porque viene por nosotros. and because he's coming for us again. Hay alguien aquí que dice, Señor, voy a crecer en ti, voy a crecer en tu palabra. Is there Permítelo, anyone Señor. that will say, I'm going to grow in your word? Amen, 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 Amén. Vi sus manos. Amén. I saw your hands. Gracias, Señor, por estas manos levantadas. Thank you, Lord, for the hands that have been raised. Gracias, Padre, porque estos hermanos han hecho un compromiso contigo de crecer en ti, en tu palabra. Thank you, Lord, because they made a commitment to grow in your word, De amarte más cada día to love you more each day, y de predicar tu evangelio and to preach your word hasta que tú vengas. until you come. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, amen. Antes de irnos al almuerzo, voy a Before hacer we una leave, pequeña dinámica con ustedes. I'm going to do a dynamic thing here. Busquen todo Apocalipsis 22:20. Todo el mundo en Go sus to Biblias. Revelation 22:20. Todo el mundo en sus Biblias. Apocalipsis 22:20. Revelation 22:20. Yo lo voy a leer I'm going to read it en español, la parte A del versículo, in Spanish, the first part, y los hermanos en español van a decir la parte B del versículo. and the brethren in Alto, lo Spanish más alto will posible. read the second part, Luego Juan lo va a leer en inglés, la parte A del versículo, and I will read that in English, the first part, and you have to answer the second part y in ustedes van a decir en inglés la segunda. Y yo voy a leer, la primera parte termina cuando dice en breve, punto. Cuando es el punto, es la primera parte. Yo lo voy a leer, entonces vamos a gritar fuertemente la parte 2, la parte B. Y dice así: el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Amén. Here which testify these things, say it, surely I come quickly. Amén. Amen. Dios les bendiga, mis God amados bless you. hermanos. Thank you, Brother Dante, for the good word, and all God's people said. Gracias, hermano Dante, por la buena palabra, y el pueblo de Dios dice.